Fui a terapia de pareja con mi novia. El terapeuta resultó ser su ex, y todavía estaban juntos. Me llamo Emiliano, tengo 31 años, y hasta hace muy poco creía que ir a terapia de pareja era una muestra de madurez, una señal de que realmente te importaba la relación. Lo que nunca imaginé era que mi intento de salvar mi noviazgo iba a convertirse en una humillación tan retorcida, tan cínica, que todavía me cuesta procesarlo. Porque sí, fui con la mejor de las intenciones. Pero lo que encontré del otro lado del escritorio fue una traición tan bien camuflada que parecía parte del tratamiento. Todo empezó con Agustina, mi novia desde hacía casi 3 años. La relación había empezado con la intensidad típica de los enamoramientos modernos, match en una app, conexión inmediata, sexo rápido, convivencia acelerada. Éramos esa pareja cool que todos envidiaban, viajes, playlists compartidas, fotos bien editadas en Instagram. Pero, como pasa con lo que va demasiado rápido, empezó a desmoronarse sin previo aviso. Discusiones constantes. Celos pasivos. Frialdad en la cama. Silencios que duraban días. Hasta que un día, en medio de una pelea absurda por la compra del supermercado, ella me dijo: «Tenemos que hacer terapia de pareja. O esto se muere». Acepté sin pensarlo mucho. No me gustaba la idea, me parecía un poco dramática, pero al mismo tiempo, no quería perderla. Estaba seguro de que, con la ayuda adecuada, podíamos volver a encontrarnos. Ella tomó la iniciativa. Dijo que conocía a alguien muy profesional, muy discreto. Coordinó la cita. Me pasó la dirección. Llegamos al consultorio un jueves a las 6 de la tarde. Barrio tranquilo, oficina prolija. Una salita de espera con plantas de plástico y música ambiente. Todo parecía normal. Nos recibió un hombre de unos 30 y pocos, bien vestido, sonrisa amable, voz suave. En la puerta de su despacho decía: «Licenciado Mateo Ferreira, psicoterapia individual y de pareja». Entramos. Nos sentamos frente a él. Tomó nota de nuestros nombres, nuestras edades, el motivo de consulta. Yo hablé primero, tenso pero sincero. Dije que quería que volviéramos a estar bien. Que sentía que algo se había roto y que no sabía cómo repararlo. Agustina asentía. Todo parecía ir en la dirección correcta. Pero algo en el tono del terapeuta empezó a incomodarme. No en lo que decía, sino en cómo la miraba a ella. Con una familiaridad rara. Una calidez que no era profesional. Una forma de sonreírle, que yo conocía. La primera sesión terminó sin sobresaltos. Pero esa noche, no pude dejar de pensar en esa mirada. En cómo Agustina bajó los ojos cuando él le preguntó algo personal. En cómo se despidieron al salir, con un gesto casi imperceptible que no era parte del guión clínico. La segunda sesión fue peor. Él le hablaba más a ella que a mí. Me interrumpía cuando yo empezaba a profundizar. Le preguntaba a ella cómo se sentía con mi forma de vincularme, con mis gestos, con mi ausencia emocional. Empezaba a sentirme no como un paciente, sino como el enemigo. Y ella, lejos de notarlo, parecía cómoda. Como si estuviera en su casa. Como si conociera cada rincón de ese lugar. Hasta que una frase del terapeuta me terminó de quebrar. Me miró y dijo, muy tranquilo: «Quizás lo que te cuesta aceptar es que Agustina no es la misma persona con la que empezaste. Tal vez, ella ya se siente más vista por alguien que entiende mejor sus tiempos». Agustina no dijo nada. No lo corrigió. No lo miró raro. Solo bajó la mirada. Y en ese momento lo supe. Ese alguien era él. Salí de esa segunda sesión con un nudo en el estómago. No dije nada durante el camino a casa, y Agustina tampoco. Solo el sonido del motor y la música baja llenaban el silencio. Pero por dentro, mi cabeza iba a 1000. Porque lo que había visto, lo que había sentido en esa sala, no era paranoia. Era una certeza. Algo estaba mal. Muy mal. Esa noche no dormí. Me levanté como 3 veces. Me senté frente a la computadora y empecé a buscar todo lo que pudiera encontrar sobre el licenciado Mateo Ferreira. No era fácil, ni fotos públicas, ni redes sociales demasiado activas.
Pero después de un rato, logré encontrar su LinkedIn, y entre los comentarios de antiguos pacientes, uno me llamó la atención. Firmaba una tal Belú, y decía: «Gracias, Mateo, por acompañarme cuando me sentía más perdida. No solo fuiste mi terapeuta, también un gran compañero de vida». ¿Compañero de vida? ¿Qué terapeuta deja que le escriban eso en su perfil público? Seguí escarbando. Entré a su Instagram privado desde una cuenta trucha. Me aceptó a los días. Y entonces lo vi. Una foto vieja, de hacía más de 3 años. Una mesa, 2 copas de vino. Una mano femenina con una pulsera de hilo rojo que yo conocía bien. Agustina. No había etiqueta. Pero en los comentarios, alguien ponía: «Por fin se animaron. ¡Qué pareja hermosa!». El post era de antes de que ella y yo nos conociéramos. Y de golpe todo encajó. Mateo no era solo su ex. Era su expareja formal. El tipo que ella me había dicho una vez, en tono casual, que la había ayudado mucho en un momento complicado, pero que ya ni hablaban. Volví a mirar todas las sesiones que habíamos tenido. Las frases que él elegía. Como parecía conocerla antes de que ella hablara. Cómo se anticipaba a sus reacciones. Como yo, en ese espacio, no era más que un intruso. Esperé. Fingí normalidad. La tercera sesión fue una trampa. Yo ya no quería salvar la relación. Quería la verdad. Nos sentamos. Él abrió su cuaderno. Preguntó cómo nos habíamos sentido desde la última vez. Agustina empezó a hablar. Yo la interrumpí. «Perdón, Mateo», dije. «Antes de que sigamos, tengo una pregunta. ¿Vos estuviste en pareja con Agustina?» El silencio fue inmediato. Él bajó la virome. Ella me miró como si acabara de lanzarle una granada. «Eso no tiene nada que ver con el proceso terapéutico», dijo él, sin alterar el tono. «¿Sí o no?» Silencio. «Sí», admitió Agustina. Apenas un susurro. ¿Y siguen viéndose? ¿Emi? ¿Siguen viéndose, sí o no? Y entonces, el golpe final. «Nunca dejamos de hablar», dijo ella. «Nos distanciamos, pero nos reencontramos hace unos meses». «¿Antes de que me propongas venir a terapia?» No respondió. Y ahí, en ese instante, todo se desmoronó. La terapia, la relación, la confianza, la mínima dignidad que quedaba. Me paré. No grité. No lloré. Solo miré a ese supuesto profesional, a ese tipo que se había sentado frente a mí a analizarme mientras se acostaba con mi novia en silencio, y le dije: «De todos los lugares donde podías esconderte, elegiste mi cara. Qué fácil es jugar con alguien cuando le haces creer que lo estás ayudando». Y me fui. Sin mirar atrás. Sin escuchar sus excusas. Sin darle a ninguno de los dos la oportunidad de disfrazar lo que era, al fin y al cabo, una infidelidad perfectamente organizada, con factura incluida. Después de salir de esa última sesión, no volví a casa. Ni a la mía, ni a la de ella. Caminé por la ciudad como un tipo al que le acaban de vaciar el alma. No tenía hambre, ni sueño, ni un solo pensamiento coherente, solo esa sensación punzante de haber sido parte de una obra de teatro macabra donde el guión lo habían escrito entre ellos, y yo era el personaje que no sabía que estaba siendo ridiculizado. No me dolía solo la traición. Me dolía la inteligencia con la que la ejecutaron. Porque no fue un impulso. No fue un desliz. Fue una estrategia cuidadosamente elaborada para normalizar su reencuentro. Me metieron en un consultorio donde uno fingía profesionalismo y la otra, crisis de pareja. Todo para legitimar lo que ya venía ocurriendo a escondidas. Y yo, como un imbécil, pagaba por ello. Pasé la noche en lo de un amigo. Me encerré en su sofá, con el celular apagado, ignorando los mensajes que empezaron a llover a las pocas horas. Primero de Agustina. Después del propio Mateo. Tenía la desfachatez de escribirme: «Lamento que te enteraras así. No era la idea. Pero no confundas lo profesional con lo personal. Lo profesional.
Qué palabra tan asquerosa cuando viene de alguien que te mira a los ojos sabiendo que se acuesta con la persona que amas. Qué forma tan repugnante de tratar de justificar lo injustificable. Lo bloqueé de inmediato. A ella no a ella, todavía necesitaba leerla. Agustina me escribió de todo. Que no supo cómo cortar con él cuando volvimos a hablar. Que Mateo la había contenido cuando ella se sentía perdida. Que empezó como un reencuentro emocional. Que no planearon enamorarse otra vez. Que la terapia era su intento desesperado de frenar el daño, aunque en el fondo ya no sabía a quién elegía. Y ahí estaba la clave. No era que me había traicionado. Era que me había reemplazado, antes de despedirme. Pasaron los días. Yo no contesté. Solo me mantuve en silencio, dejando que todo se hundiera solo. El círculo de amigos se enteró. Algunos se pusieron de mi lado. Otros, incómodos, se alejaron sin decir mucho. ¿Quién quiere estar entre medio de algo tan sucio? Una tarde, mientras trataba de recomponer algo de mi rutina, me crucé con una amiga en común. Me miró con pena y dijo: «No sabes lo que se comenta por ahí. Están juntos. Oficialmente. Mateo y Agustina. Y lo peor, es que él la está viendo como paciente individual ahora. Dicen que están trabajando su vínculo». Me reí. Por primera vez, genuinamente. Porque ya no me dolía. Me daba asco. Eran tal para cual. Una mentirosa compulsiva y un terapeuta que usaba el diván como cama. Y sin embargo, ahí entendí algo. Yo no fui la víctima. Fui el escape. El descanso entre dos versiones de una misma relación enferma. Un puente que cruzaron sin mirar atrás. Pasaron 6 meses. Los primeros 2 los viví en modo automático, como quien sobrevive al derrumbe de un edificio sin entender aún cuántos escombros le cayeron encima. Me encerré en mí mismo, pasé por etapas de negación, rabia, tristeza, todo el catálogo emocional clásico, pero con una diferencia, la sensación de haber sido manipulado a niveles que rozaban lo clínicamente perverso. Agustina intentó contactarme un par de veces más, por correo, por amigos, incluso me escribió una carta a mano que dejó en la puerta de mi trabajo. Decía que Mateo la había convencido de que era solo una reconexión emocional sin intención, que ella también se sintió atrapada, que si pudiera volver atrás, lo haría todo distinto. Pero la carta terminaba con un párrafo revelador. No puedo negar que con él tengo algo que con vos nunca logré. Una conexión intelectual, algo que va más allá de la piel. Lo que tuvimos fue hermoso, Emi, pero quizás fue solo eso, una etapa. Ahí supe que no se arrepentía de lo que hizo. Solo se arrepentía de que yo me hubiera enterado. Porque para ella, yo no era más que el ensayo general antes del reestreno. Supe que siguieron juntos. Una amiga me mostró una historia en redes, una escapada a Mendoza, copa de vino, atardecer, la típica imagen curada del amor ideal. Mateo con su camisa blanca remangada y esa expresión neutra de tipo que siempre parece tener la razón. Y ella, sonriendo. Como si nada. Como si nunca me hubiera arrastrado a un consultorio aquel tipo con el que dormía analizara mi incapacidad para conectar emocionalmente. Pero el karma, aunque lento, a veces tiene buena puntería. Meses después, alguien me pasó un artículo de un blog profesional de psicólogos. Anónimo, pero claramente hablando de él. Mateo había sido denunciado por violación al Código de Ética Profesional. Al parecer, no era la primera vez que cruzaba límites con una paciente. Su licencia quedó bajo revisión. Su reputación, por el piso. Y Agustina, bueno, no sé si siguen juntos. Pero sí supe que ella dejó la ciudad. Una amiga en común me dijo que se fue a vivir al interior para empezar de cero. Curioso, ¿no? La reina del control emocional escapando del desastre que ella misma ayudó a construir. Yo, en cambio, seguí. Sin prisa, sin más peso del necesario. Volví a terapia. Con una profesional real. Y por primera vez, no tuve que defenderme dentro del consultorio. Solo sanar. Hoy me río. Porque me duele menos. Y porque aprendí que el amor no se prueba en sesiones clínicas. Ni se resuelve entre diagnósticos. Y que si alguien te ama de verdad,
No necesita esconderlo detrás de un título universitario. Ni sentarte frente al tipo con el que comparte la cama.